Antes de nada, hoy llegamos al 8º capítulo de este podcast y es por ti. Muchas gracias por tu apoyo. Y ahora sí. Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que en la ciudad alemana de Düsseldorf las madres no dejaban salir a los niños a la calle. Tenían miedo y había razones sobradas para ello. Pululaba por sus calles una criatura que atacaba por igual a hombres, mujeres y niños. El criminal era una sombra. Parecía algo obra del demonio. El asesino lamía las heridas de sus víctimas y los supervivientes no lograban dar una descripción. Se pensaba, en efecto, que era una bestia, un superhombre, y sin embargo era un tipo absolutamente vulgar, un tipo mediocre al que se le atribuyen 16 asesinatos, 27 intentos de asesinato, 40 incendios, 34 violaciones y 8 asaltos. Era aquel un hombre muy peligroso, pero que se escondía tras una apariencia absolutamente normal. Una vez más, el monstruo estaba bajo la piel, y aquel monstruo era un vampiro. Se llamaba Peter Kürten y nació el 26 de mayo de 1883 en Colonia Mülheim. Fue el quinto de 13 hermanos. Su padre era alcohólico y se volvía muy violento. Llegaba a violar a su madre y a sus hermanas. En una ocasión, Peter no pudo aguantarlo más y llamó a la policía. Consiguió que encerraran a su padre, pero cuando éste recuperó la libertad, le dio tal paliza que le hizo perder el conocimiento. Hay quien dice que aquellos golpes le dejaron secuelas. Con 8 años se marchó de casa. Jugando con 2 amigos, navegando en una balsa por el río Rin, sintió un impulso irresistible. Los empujó al agua y, con el remo, impidió que salieran a respirar hasta que se ahogaron. Fue su primer crimen, aunque nunca le culparon por ello. La madre de Peter denunció su desaparición y terminó por volver a casa. Por suerte para él, en el sótano se había instalado un tipo extraño que se dedicaba a cazar perros callejeros. Los descuartizaba y vendía su grasa. Peter le ayudaba con placer por unas monedas. Aquello se había puesto mucho más interesante desde que se marchó. Pasó algún tiempo con aquel tipo que le enseñó los placeres del maltrato animal. Después, cuando se incorporó al mundo laboral, descubrió otra de sus pasiones. Comenzó a trabajar en una fundición y descubrió que el fuego le fascinaba. El trabajo duro hizo que madurara rápido y con 16 años robó la caja de la fundición y se marchó para no volver. Sus primeras experiencias sexuales fueron con animales, cabras, vacas, perros. Tenía una amiga, Elizabeth. Pensaba que con ella, tal vez, pudiera estrenarse con una mujer. Una vez la invitó a pasear en un pequeño crucero por el Rin. Allí intentó besarla, pero ella lo rechazó. Eso hizo que estuviera a punto de tirarla del barco. Ella, por suerte, le hizo un cariño y eso la salvó. Ansioso por estrenarse, buscó a una prostituta, Martha Helgaun. Durante un tiempo le satisfizo, pero luego se encaprichó de la hija de esta mujer, Edelor. Un día intentó violarla. Por suerte, Martha regresó de improviso a casa y con un cuchillo consiguió que la dejara. 6 días después, Edelor desapareció.
Cuando fue detenido tiempo después y fue interrogado por la policía acerca de la desaparición de esta joven, Peter Kürten insistió en negar su responsabilidad y contestó: «No tengo ni idea de lo que le ha pasado. ¿Es que soy el único asesino que hay en Alemania?». Tras el incidente del cuchillo, un hombre sorprendió a Peter Kürten dentro de su casa. Fue detenido y condenado por el robo de la fundición y por allanamiento de morada a 1 año de prisión. Al salir, compró un revólver y entró en la casa de Elizabeth. Quería verla sangrar. No le perdonaba el rechazo y había fantaseado con su sangre cada día en la celda. Peter disparó en la oscuridad y por suerte nadie resultó herido. Para desahogarse, le prendió fuego al bosque colindante. La familia de Elizabeth participó en la extinción del incendio y por allí andaba Kürten mirándolo todo. Terminaron por reconocerle, le detuvieron y le condenaron a otro año de prisión. Solo había estado 24 horas en libertad. En cada día de encierro acumuló un poco más de rabia y cuando salió provocó varios incendios y atacó a media docena de chicas jóvenes. Luego se enroló en el ejército. Pensó que allí tal vez podría matar, sin que nadie le dijera nada, pero no le gustaba la autoridad y terminó desertando. Fue detenido tras protagonizar una pelea y fue sometido a un consejo de guerra que le condenó a 7 años de trabajos forzosos. En este tiempo aprendió a alimentar sus alucinaciones. Soñaba con acuchillar y ver sangre fluyendo. En cuanto tuvo ocasión, se coló en un hotel, en el Hotel Eck Münster. Intentó violar a una joven, pero fue descubierto y saltó por la ventana de un segundo. Huyó, alimentando su fama de criatura sobrenatural. El 25 de mayo de 1913, Kürten salió a la calle armado con un hacha. No podía esperar más. Entró en una vivienda de Colonia Mülheim y encontró el dormitorio de Christina Klein, una niña de 9 años. La golpeó con el hacha y bebió de sus heridas. El padre de la niña, Peter Klein, sospechó de su hermano Otto. Se habían peleado por la herencia y en la escena del crimen apareció un pañuelo con las iniciales P.K. Él mismo le había regalado un pañuelo de este tipo a Otto. No se le ocurrió que esas iniciales pertenecían a otra persona. Pertenecían a Peter Kürten. Otto fue detenido y torturado. Acabó por admitir el crimen, pero en el juicio proclamó su inocencia. Entre el público estaba Kürten disfrutando. Otto fue absuelto por falta de pruebas, pero nunca se sacudió la sombra de la sospecha. Luchó en la Primera Guerra Mundial con valentía. Llegaron a condecorarle y le ascendieron a cabo. Pero al aflorar su pasado, lo perdió todo. Durante un asalto, desesperado, saltó de la trinchera a cuerpo descubierto. Cuando recuperaron su cuerpo, lo enterraron bajo una cruz que decía «Asesino». Todo aquello a Kürten le parecía muy divertido. Su violencia iba en aumento. Invitó a una mujer, Margarita Schaffer, a dar un paseo. De repente se abalanzó sobre ella y la violó. Estuvo varias veces a punto de asfixiarla, pero le dijo que no temiera, que no la mataría. Y así hizo. Le pagó un café y se fue diciendo: «Así es el amor, Margarita». En junio de 1913, Kürten empezó a salir a la calle, armado con unas tijeras y un hacha pequeña. Atacaba a sus víctimas al azar. En un parque, un hombre salvó la vida porque se movió justo cuando descargaba su hacha en su cabeza. Le alcanzó en el hombro. Otra mujer logró zafarse mientras intentaba violarla. Solo logró herirla. Decenas de personas, hombres, mujeres y niños, recibieron ataques y cortes de la bestia, hasta que ingresó de nuevo en prisión, otra vez por robo,
pasaría 5 años a la sombra. Al salir, en 1921, conocería a Augusta Müller, la que sería la mujer de su vida. Se podría decir que Augusta era su alma gemela. Aunque nunca le faltó de nada, con 16 años se marchó de casa y empezó a trabajar en un hotel, y cuando mejor considerada estaba, lo abandonó y empezó a ejercer la prostitución. Conoció a un hombre que la ayudó a dejar la calle y le prometió que se casaría con ella. Durante 10 meses fue feliz, aunque Augusta estaba algo molesta porque nunca se daba ese paso hacia la boda. El hombre, finalmente, terminó por abandonarla. Le dijo que aquella relación no iba a ninguna parte. Augusta le pidió una última cena. Mientras estaban en casa, Augusta le pidió que esperara en el salón y que cerrara los ojos. Quería ponerse un vestido especial. Cuando estuvo preparada, le dijo: «Abre los ojos ahora». Y el hombre se encontró con el cañón de un revólver. Tras el crimen, Augusta se entregó. Cumplió solo 5 años al entender el juez que había actuado bajo los efectos de una enajenación mental transitoria. Salió en 1915. En 1921 empezó a salir con Peter Kürten. Este siempre la trató con cariño, la quería de verdad. En enero de 1922 le abrió su corazón con la declaración de amor más famosa de la historia del crimen. Le dijo: «Te quiero, cásate conmigo. Si no aceptas, te mataré». Ella no lo sabía, pero Peter lo decía muy en serio. Kürten admitió que tenía que concentrarse para no maltratarla, pero que nunca lo hizo. Todo fue bien hasta que empezó a buscar nuevas amantes. Mantuvo relaciones con 2 a la vez. Una de ellas descubrió el engaño y denunció su comportamiento a la policía. Allí descubrieron que había alterado su documentación, quitándose 10 años. Por este delito pasó 5 meses en prisión. Resultaba absurdo, le había perdido la coquetería. Al salir se desató su furia. El 2 de febrero de 1929 apuñaló hasta la muerte a Apolonia Kuhn. «Solo deseaba matar a alguien inocente», explicó el vampiro. El 10 de febrero mató a una niña de 8 años, Rosa Ollinger, que se había perdido. Le clavó las tijeras en la sien. Cuando hallaron a la niña, Kürten estaba tras el cordón policial. «Escuchar lo que decían los vecinos fue fascinante», explicó el vampiro. Rudolf Scherf, de 54 años, recibió más de 40 puñaladas, una en la sien. Aquello era el terror. En 2 semanas 5 personas más fueron apuñaladas, 3 de ellas el 24 de febrero de 1929. Los supervivientes dijeron que el agresor les dio las buenas noches. Kürten dice que le dio pena matar a María Hahn, una sirviente de 20 años que era la criatura más hermosa que había visto nunca, pero le dominó la bestia que llevaba dentro. Le clavó las tijeras en el cuello y bebió su sangre. Durante unos meses volvió a los matorrales donde la abandonó para profanar su cadáver. Luego siempre la enterraba porque, si no, le atormentaba por la noche. Es posible que aquella mujer, sin saberlo, salvara decenas de vidas. Mientras estuvo entretenido con ella, Peter Kürten no mató a nadie. Para su sorpresa, la policía detuvo a un tal Emil Schweitzer como el asesino del estilete. Kürten intentó acudir al juicio de Schweitzer, que llegó a admitir los crímenes. Sin embargo, no pudo entrar. Le hubiera gustado ver la humillación policial. Aquel hombre estaba completamente loco. No podía ser el asesino. Fue declarado no responsable y enviado a un hospital psiquiátrico. La policía está desesperada, no tiene ni una sola pista, no sabe quién es el vampiro. El mes de agosto de 1929, Düsseldorf se sume en la más absoluta de las angustias. La ciudad entera está aterrorizada.
El 20 de agosto de 1929, Curten apuñala a una joven que vuelve de un baile, alcanzándole en el hígado y en el estómago. Una hora después, le propuso a Olga Mantel protegerla hasta su casa. La mujer tiene un mal presentimiento, huye y la apuñala por la espalda. Tomó algo de sangre de la espalda y se la llevó a la boca. Necesitaba ver sangre humana. Esa misma noche atacó a un hombre, Heinrich Kornblum, que sobrevivió de milagro. El 24 de agosto de 1929, Peter Curten cometió sus crímenes más espantosos. Durante las fiestas de verano de la ciudad, en las afueras del recinto ferial, se encontró con dos niñas que volvían a casa, Gertrude Hamaker, de 5 años, y Louise Lenzen, de 14. Curten le dio un marco a la mayor para que fuera a por tabaco, mientras estranguló a la pequeña con una cuerda, la apuñaló en el cuello para probar su sangre y ocultó el cuerpo en un jardín privado. Cuando llegó Louise, le dijo que la llevaría con su amiga. Le tapó la boca y la apuñaló en el cuello con las tijeras. Luego se fue a descansar y al poco regresó a la escena entre los curiosos. Incluso se permitió hacer declaraciones a la prensa. «La ciudad está a merced de un loco sádico», dijo. «La policía debería hacer algo». Unas horas después, apuñaló a Gertrude Schultz. Quiso acostarse con ella, y la mujer contestó: «Antes muerta». «Así sea», contestó Curten. El ataque fue tan violento que las tijeras se partieron. La punta quedó alojada junto a la segunda vértebra. Pero Gertrude sobrevivió. Rotas las tijeras, Curten comenzó a atacar con un martillo. A Caroline Hertras le destrozó la cabeza golpeándola contra el suelo. Después la tiró al río. A Sofía Rook la golpeó con el martillo en la cabeza sin conseguir matarla. Y a continuación asesinó a un vagabundo. El 12 de octubre de 1929 apareció muerta Elizabeth Dorrier. El 25 de octubre atacó a Clara Wanders con tanto ímpetu que el mango del martillo se partió. Eso le salvó la vida. Mientras subía, a 200 metros, golpeó con una piedra a una mujer y una vez muerta la violó. El 7 de noviembre de 1929 desapareció Gertrude Abelman, de 5 años. 2 días después, un periódico recibió un mapa indicando la situación del cuerpo. Curten quiso que la enterraran porque le atormentaba por las noches. La había apuñalado 35 veces y a pesar de ello, la niña se levantaba cada noche e iba a visitarlo en sus sueños. Es en este momento cuando la prensa lo bautiza como el vampiro y a Curten le encanta. Totalmente desconcertadas, las autoridades desplazan a los mejores hombres de la policía desde Berlín, dirigidos por el inspector más prestigioso, el jefe Ernst Jennat. La policía de Düsseldorf lo interpretó como un insulto, y la población vio aquel desembarco como la confirmación de que aquel ser era una criatura salida del infierno. Pero el despliegue policial no sirvió de mucho. Por fortuna el vampiro empezó a cometer errores, como si quisiera que le atraparan. Sedujo a Hildegard Eid, la llevó a un lugar apartado y le apretó en el cuello hasta casi asfixiarla, pero la convenció de que había sido una broma y consiguió una nueva cita. El 2 de mayo de 1930 quedó con ella en su propia casa. Tuvieron sexo sucio, agresivo, y cuando iba a matarla, la puerta se abrió. Era Augusta. Aquello había sido un matrimonio especial, sin duda, pero la visión de Peter en su propio lecho conyugal con otra mujer lo cambió todo. Augusta no le abandonó, pero dio por terminado su amor, y la ausencia de complicidad con su pareja iba a terminar por perderle. María Budlis llegó a Düsseldorf buscando una nueva vida. Conoció a una señora en el tren, la señora Bruckner, y al bajar, un amable caballero se ofreció a acompañarla. Al entrar en un parque, intentó besarla. Al ver el forcejeo, intervino otro hombre, y María se quedó a solas con el Salvador, sin saber que aquel Salvador era Peter Curten.
Curten la llevó a su casa, explicándole que había suelto un asesino y que había tenido mucha suerte de que él hubiera intervenido. Quién sabe si aquel hombre que había intentado besarla era el vampiro. La invitó a cenar. Luego propuso llevarla a un hostal, pero en realidad la llevó al bosque. Allí quiso violarla, pero ella no se resistió. El vampiro no supo qué hacer, así que desistió y la dejó en una pensión. El vampiro explicaría así por qué no acabó con su vida. Procuré ser salvaje con ella, pero la vi tan paciente y sumisa, tan indiferente a todas mis manipulaciones, que me dio asco. Había pensado en matarla, pero no pude. Me aparté de ella, le ordené que se vistiera y la llevé al tranvía. Yo volví andando a la ciudad. Si me hubiera cruzado con alguien, lo hubiera degollado. Estaba furioso. Al no resistirse, María había eliminado por completo la excitación en el vampiro. Al llegar a la pensión, impresionada, María le escribió una carta a aquella mujer que había conocido en el tren. Sin embargo, el cartero, por error, se la entregó a otra mujer, que avisó a la policía. Ante los agentes, María dio una vaga descripción del agresor, pero fue capaz de llevar a la policía hasta la puerta de Curten. El vampiro acorralado se escondió. Cuando pudo volver a casa, Augusta le dijo que la policía había preguntado por él, y Curten decidió confesar. Augusta, yo soy el vampiro de Düsseldorf. Llegados a este punto, no se sabe si por consejo del criminal, quizá pensara que no estaría mal que ya que le iban a pillar, su esposa cobrara los 25.000 marcos que ofrecían por su cabeza, o por decisión propia. Augusta se presentó en comisaría el 23 de mayo de 1930. Les dijo que había quedado con Curten al día siguiente y le tendieron una trampa. El hombre al que yo bese es el vampiro, dijo Augusta. Esa noche él mató a una prostituta. Cuando llegó a la cita con su mujer y se vio rodeado, vio el miedo en los agentes. No se preocupen, dijo Curten, no hay nada que temer. En prisión, el profesor Karlberg estudió la mente del asesino, confirmando que disfrutó con cada crimen. Mi meta era cometer asesinatos cada vez más terribles, explicaba el asesino, y confirmó que siempre temió dejar los cadáveres insepultos. Temía que las víctimas se levantaran y fueran a por él. El juicio comenzó el 13 de abril de 1931. Los vecinos no podían creer que aquel hombrecillo de 48 años fuera el vampiro. Peter Curten no se ocultó. El defensor intentó desacreditar el testimonio de una de las supervivientes, Gertra Schult, diciendo que el hombre que ella describía no se parecía en nada a su defendido. Cuando terminó el testimonio de la testigo, el presidente del tribunal le preguntó a Curten si tenía algo que decir, y él respondió: «Nada, señoría, solo que la testigo está mucho más guapa ahora que entonces». Fue condenado a pena de muerte, y Curten se lo tomó con una calma escalofriante. «Si me dejaran en libertad hoy mismo, creo que volvería a matar enseguida. Es una sensación demasiado bella», confesó Curten al profesor Berg, y le preguntó: «¿Cree usted que podré sentir correr mi propia sangre durante unos segundos cuando separen la cabeza de mi cuerpo?» Peter Curten fue guillotinado el 2 de julio de 1931. Su cabeza, momificada y partida por la mitad, se exhibe en el Museo Ripley de lo Extraño, en Wisconsin Dells, en Estados Unidos. No siempre tiene que ser así, pero en Curten se da la escalada clásica del asesino en serie. Un hombre que tiene una infancia muy complicada, muy difícil, que comienza con el maltrato animal, después pasa a la piromanía, a los pequeños ataques, que no dejan muertos pero sí heridos, descubre que la sangre le excita, poco a poco va más, y al final se convierte en una máquina de matar.
Es un proceso que se ve en otros asesinos en serie, pero que no tiene que ser una regla matemática. Lo que sí debemos observar son los comportamientos anómalos, porque pueden ir avisando de algo más grave. Si alguien empieza a tratarte de manera agresiva, primero con insultos, luego empiezan los empujones, pues más tarde es muy posible que se llegue a la violencia física y quién sabe si tal vez al crimen. Es verdad que aquel que es capaz de maltratar a un animal sin duda puede convertirse en un asesino porque ha traspasado ese límite de la emoción hacia el semejante, hacia el otro. Cierto que en un animal, pero el sufrimiento no deja de ser sufrimiento. Y el ver y disfrutar de la agonía de un animal nos está diciendo algo muy preocupante sobre el ser humano que está allí desfogándose, que está allí proyectando su personalidad. Puede que el maltrato animal sea algo muy evidente, pero hay otras señales que conviene observar. El momento del desarrollo sexual, el momento en el que el adolescente tiene que enfrentarse a otro adolescente en ese mundo de la intimidad, es muy delicado, porque ahí se produce un proceso de formación del intelecto. Hay que explicar bien a los jóvenes que nadie gana ni nadie pierde, que se trata de un acto de amor, que se trata de un acto de unión y que no se trata de una competición. No son pocos los asesinos en serie que relatan malas experiencias sexuales y que indican que estas malas experiencias sexuales fueron uno de los desencadenantes de su posterior comportamiento. Por supuesto, esto no puede ser una excusa, y es evidente que las malas experiencias sexuales no convierten a nadie en un asesino en serie. Pero sí es verdad que afectan a una parte importante de nuestro ser. Hay que pensar que los adolescentes y los niños son seres humanos en formación. Es como si estuviéramos colocando distintas piezas para construir una torre. Si no hay amor en la familia, si las primeras relaciones con otros semejantes son decepcionantes, si el ser humano no encuentra la forma de construir su confianza, de sentirse fuerte ante los desafíos del mundo, es posible que acabe volviéndose agresivo, que acabe luchando contra sus semejantes, que acabe incluso cazando a sus semejantes. El crimen también puede ser una forma de autoafirmarse. Por eso es tan importante que en el proceso de formación de una persona haya cariño. Por eso es tan importante que los padres sepan construir un hogar donde el niño se sienta protegido, donde aprenda a enfrentarse a las frustraciones, porque esto también es clave. Hay que enseñar a todo el mundo a perder. Hay que enseñar que en muchas ocasiones la vida te va a decir que no, y que eso no supone una humillación, y que eso no supone que seas peor. Al revés, tienes que aprender a reconducirte. El vampiro se encontró completamente solo. Tuvo que enfrentarse al mundo siendo muy pequeño y sin ninguna herramienta para entenderlo. Esto no es una excusa. Tuvo elección y optó por el crimen y por la sangre. Y ahí halló la excitación que no encontraba de manera natural. Le faltaba valor para relacionarse con normalidad con una mujer. Es evidente que ya había manifestado otros problemas, pero la negativa de Elizabeth tal vez le diera un importante empujón hacia el crimen. Tal vez le indicara el camino, tal vez llegara a la conclusión de que no tenía por qué pedir lo que podía coger. Naturalmente, Elizabeth no es responsable de nada.
Por supuesto, ella es la que tenía que elegir con quién quería estar, pero esto Curten no lo entendía. Curten solo vio que aquella chica le humillaba diciéndole que no, y de hecho nunca lo superó. Siempre fantaseó con su sangre, y la sangre, como sabemos, es un símbolo de la posesión. El que bebe sangre de un cuerpo lo hace porque quiere poseer ese cuerpo y porque piensa que puede extraer energía, fortaleza, esencia de ese cuerpo. Y la sangre es sin duda un reflejo del deseo sexual. Con la sangre estaba obsesionado el vampiro de Düsseldorf. Y por desgracia, no es un caso único en el mundo del crimen. Los vampiros existen, aunque no se conviertan en murciélagos, aunque no se parezcan a Drácula. Más bien, Drácula bebió, nunca mejor dicho, de las fuentes reales. Bram Stoker se inspiró en los vampiros reales, en los bebedores de sangre reales, en los que deben preocuparnos de verdad, en los que pueden matarnos para probar nuestra sangre. Hay que reiterar que los asesinos en serie, en su inmensa mayoría, son asesinos sexuales. De ahí la importancia que hay que darle a las relaciones sexuales. Es por eso por lo que no se debe frivolizar con la relación sexual. Es por eso que hay que explicar a los jóvenes que cuando uno se expone a una relación sexual tiene que hacerlo con cierta madurez para que esa relación sexual sea positiva y no pueda dañar su desarrollo. El crimen es la última estación, pero hay muchas personas que quedan traumatizadas en su proceso de formación y que luego reflejan estas frustraciones en su vida adulta. Hay personas que eligen el mal porque hacer el bien les parece demasiado trabajoso. Hay personas que eligen la violencia porque de esa manera evitan lo que ellos piensan que es la humillación del rechazo, porque de esa manera no tienen que regatear, no tienen que vender su producto, no tienen que convencer a nadie de que son maravillosos. Basta con utilizar la fuerza física. Y en ese proceso descubren que se sienten bien asustando al otro, aterrorizándolo, teniendo su vida en las manos, y descubren que esa excitación sexual que no podían lograr por medios tradicionales les llega a través del sufrimiento y del dolor y de la sangre. En sus conclusiones, el fiscal Jansen, mientras pedía la pena de muerte para Curten, decía: el acusado ha aceptado todos los crímenes que ha cometido, ha proporcionado datos que solo él conocía y todo lo ha hecho con una íntima satisfacción, con el innato placer de un sádico. Jamás en la historia de la criminología, en los anales de la vida judicial mundial, se ha visto un monstruo como Peter Curten. No tenía ningún derecho a quitar la vida a 16 personas, niños, mujeres y hombres, y sin embargo lo hizo, y solo para satisfacer un placer monstruoso, salvaje, incalificable, cuyo pensamiento me repugna. Solo cabe una posibilidad: solicitar una muerte por cada uno de los asesinatos que ha cometido, lamentando que no tenga 16 vidas para poder cumplir la sentencia otras tantas veces. Un último detalle fue la declaración de Augusta, a la que le preguntaron si no notó nunca nada raro mientras estaba con Peter Curten. Ella contestó, curiosamente, que si acaso lo que notó fue que durante sus relaciones era muy tímido. Poco sabía de los esfuerzos que hacía Curten por no propasarse. Él mismo se lo contaba al doctor que le examinó. Decía, tenía que hacer denodados esfuerzos de imaginación para respetarla, para no mostrarle mis verdaderos deseos. Cuando me acostaba con ella, tenía que recurrir a otras escenas para portarme como un hombre. Nunca tuve la tentación de golpearla ni de hacerle daño. Bastante había sufrido ella ya. Solo se comportó bien con su esposa.
para los demás, siempre fue un monstruo. El vampiro de Düsseldorf ya no puede hacernos daño, pero te aseguro que puede haber muchos como él a nuestro alrededor. Y recuerda que la mayoría de ellos nunca llegarán a matar, pero todos pueden hacernos daño. Gracias por estar ahí en este podcast que es el tuyo. Nos vemos en el próximo programa.